Ser Podcast. Sabios y santos reconocieron la inferioridad de la mujer. Fray Luis de León, por ejemplo, decía: así como a la mujer buena y honesta, la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias ni para negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico, así limitó su entender y por consiguiente les tasó las palabras y las razones. Las mujeres que, como esta, tratan de equipararse a nosotros, parten de una base errónea, que es suponerse iguales. Así se sentía la mujer y así se opinaba sobre ella en el Siglo de Oro. Lo escuchábamos en un fragmento de un documental, Mujeres en la Historia, dedicado a María Zayas, un trabajo de María Teresa Álvarez en Televisión Española. Y desde luego que es una realidad que en parte sigue muy viva en la actualidad, aunque desde luego han cambiado mucho las cosas. Sin embargo, en aquel tiempo, en el siglo XVII, en el Siglo de Oro español, en donde las letras, el teatro, todas las creaciones estaban protagonizadas y escritas por varones, la presencia de María de Zayas desde luego que debió de perturbar a más de uno con bigotes. Y no tuvo que ser fácil salir en un mundo de hombres, al menos eso es lo que intuimos cuando leemos los versos, las obras de María de Zayas, que no son muchas y han llegado hasta nosotros no solamente como el único baluarte femenino de aquella época, uno de los pocos, mejor dicho, pero desde luego también hay que pensar en la polémica que en los últimos años ha surgido a través del trabajo crítico, de la investigación literaria de algunos estudiosos y que parecen sacar a la luz una realidad un tanto, por lo menos insólita, iba a decir turbia, yo creo que insólita, alrededor de la figura de María de Zayas, que podría ser el heterónimo, una suerte de seudónimo utilizado para encubrir la figura de un hombre, de un autor que quiso quizá con ello dar en todas las narices a los escritores de la época. Ser Historia, con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia, bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando a través de la cadena Ser o a través de Ser Podcast, en donde vais a encontrar el programa completo de casi hora y media, en este caso, de historia. La figura de María de Zayas, una de las protagonistas de la literatura del Siglo de Oro, va a ser quien llene los minutos de nuestro cronovisor junto con Jesús Callejo. Luego daremos paso a 75 años de Gilda, otra mujer, otra protagonista de la historia del cine en una época dorada en el Hollywood de los años 40. Y acabaremos nuestro programa hablando de San Pablo, de Jesús y de esos inicios del cristianismo que tanta pasión y tanta historia y tanta polémica han levantado en las últimas décadas, pues yo creo que intentando buscar los orígenes de nosotros mismos. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, cof, 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 esas toses fuera de micrófono. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal? Oye, qué bien nos quedan estas sayas y estas faldas. Desde luego, claro que sí. Porque hoy el personaje al que vamos a dedicar el cronovisor es un personaje que en los últimos años ha suscitado mucha polémica. Es María de Zayas, una escritora
a caballo entre el siglo XVII, porque nació en 1590, y que es quizás el adalid o el unicum, ¿no?, de esas mujeres escritoras que han llegado hasta nosotros en ese siglo de oro. Una mujer, desde luego, que por su legado, al menos podemos decir que debía de ser fascinante. No, sin ninguna duda. Estamos hablando de posiblemente la mejor novelista del siglo de oro, María de Zayas y Sotomayor. Pero claro, a diferencia de otros autores del siglo de oro, como puede ser Lope de Vega, como puede ser Cervantes, como puede ser Quevedo, que tenemos muchos datos de ellos, y no solo lo que escribieron sobre sí mismos, sino lo que escribieron sus coetáneos, en el caso de María de Zayas hay muy pocas referencias biográficas y bibliográficas de lo que pudo haber hecho en su vida. Si tenemos un par de obras, que en el fondo son recapitulaciones de novelas cortas, ¿no?, dos obras que ahora comentaremos, además muy inspiradas y muy basadas en el Decamerón de Boccaccio, porque son obras de un carácter muy amoroso, a veces muy picaresco. También lo daba mucho el siglo de oro, ¿no? Por cierto, un siglo de oro que, como bien sabes, duró más de un siglo. O sea, que siempre hablamos del siglo de oro referido un poco a ese siglo XVII, pero realmente empezaría en 1492, cuando se dan tres eventos importantes, como es el fin de la Reconquista con la toma de Granada, por otra parte el descubrimiento de América y por otra parte la gramática castellana de Antonio de Nebrija. ¿Y cuándo terminaría? Terminaría cuando muere uno de los grandes representantes del siglo de oro, que era Calderón de la Barca, y él muere en 1681. O sea que fíjate tú qué siglo de oro más extenso, ¿no? Tendríamos que hacer pues como los italianos hablan del Renacimiento y ellos hablan casi del Trecento, el Quattrocento, el Quinquecento, ¿no? Tendríamos que hacer algo así, ¿no? Es verdad, sí, con los dedos, ¿no? Sí, ¿no? De esta forma. Sí, pues te digo que muchas veces se mete todo en ese cajón desastre que es el siglo de oro, pero bueno, es verdad que a nivel literario, a nivel artístico, fue un siglo portentoso, ya digo, que fue más de un siglo, ¿no? Porque todavía los autores no se han puesto de acuerdo realmente cuándo empieza y cuándo termina. Bueno, pues María de Zayas, evidentemente, no hay tantas autoras en aquella época que representen un poco ese carácter literario, poético. Hombre, podríamos hablar de Teresa de Jesús, podríamos hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, pero estarían más dentro del ámbito religioso y místico. Podríamos hablar de Olivia Sabuco, de Ana Caro de Mayén, que por cierto era amiga de María de Zayas, pero es verdad que entre todas María de Zayas destaca. ¿Por qué destaca? Primero porque se convierte, o la han convertido, mejor dicho, en una adalid del feminismo, porque hace novelas que van un poco en contra de la moral imperante, porque luego sus obras fueron prohibidas, como no, por la Inquisición, por considerarlas libertinas e inmorales, porque de alguna forma rompió una serie de moldes en aquella época, donde ella pues empieza a hacer finales que no son felices, o sea, son finales donde sus protagonistas no se tienen por qué casar, no tienen por qué ser sumisas, muchas acaban suicidándose, otras acaban en un convento por desengaños amorosos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que ha hecho que luego, posteriormente, y sobre todo a partir del siglo XIX y siglo XX, se haya reconsiderado su figura, se la haya puesto en valor, pero también hemos notado que hay pocos datos, hay muchísimas lagunas en su biografía, y entonces eso es lo que ha hecho que se haya especulado, como tú bien decías, pues que ciertas polémicas alrededor de quién estaba detrás de ese nombre que se llamaba María de Zayas y Sotomayor. A día de hoy, ya te digo, considerada como una de las grandes novelistas. Por cierto, también se le atribuye una obra de teatro, una comedia, como no, lo cual ya es raro porque por entonces hacían muchísimas obras de teatro. Esta mujer la dio por hacer pequeñas novelitas de carácter amoroso, siguiendo un poco las pautas del Decamerón de Boccaccio, pero también siguiendo un poco las pautas de las novelas ejemplares de Cervantes. No lo olvidemos, que seguía un poco ese cariz. Y luego también fue un poco ensalzada porque había algunos autores franceses como Paul Escarron, que era un plagiador de tomo y lomo, que plagió prácticamente a todos los autores del barroco español y, como no, también plagió a María de Zayas. Por lo tanto, pues la elevó también un poco a la gloria del Parnaso, porque si es víctima de plagio, quiere decir que su calidad literaria pues era indiscutible. Desde luego que sí, y es lo que queremos recalcar un poco en este cronovisor, junto con Jesús Callejo. Como siempre, Jesús, tenemos aquí delante el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿A dónde y a qué fecha nos haces viajar esta semana? Pues no nos vamos a ir muy lejos, Nacho, nos vamos a Madrid, en concreto a una iglesia que tú conoces bien, y la fecha es el 12 de septiembre de 1590.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. La verdad es que la conozco, pero está un poco cambiada. Esta parece la iglesia de San Sebastián, que ha tenido muchos cambios en los últimos 5 siglos prácticamente. Y estamos en esa calle que ahora se llama de Atocha, ¿no? Quizás uno de los lugares más castizos, más emblemáticos del Madrid de los Austrias. Y estamos siendo testigos, ¿no?, de un bautismo, de un bautizo, mejor dicho, de una niña que intuyo que es nuestra protagonista, ¿no? Intuyes bien. Está claro que estamos asistiendo al bautizo de María de Zayas y Sotomayor. ¿Y por qué asistimos en este lugar y en esta fecha concreta? Porque este 12 de septiembre de 1590 es la única fecha real, fidedigna e histórica de la que tenemos constancia de toda la biografía de María de Zayas. Luego, las fechas ya varían, los años varían, las localizaciones, pero esta es la única que tenemos constancia, y es la partida de bautismo extendida en esta fecha en la parroquia de San Sebastián. Tú has dicho, estamos en el Madrid más castizo, y además esto nos da pie para saber quiénes son sus padres, que son los que están ahí al lado. Está claro que está el cura, hay unos cuantos testigos, eso no los tenemos controlados, pero los padres pues sí que están claros. Su madre es María de Carasa, que por cierto, luego en la partida de bautismo, en biografías posteriores que se han hecho, cambiaron el nombre de la madre, la pusieron Catalina de Barasa, cuando realmente es María de Carasa. Es muy importante saber el nombre porque realmente su cuñado fue un librero, Luis Sánchez, además fue un impresor real de la época, y eso nos indica de que su familia tenía un cierto estatus cultural, y sobre todo por su padre, porque su padre es Fernando de Zayas y Sotomayor, capitán de infantería, poseía el hábito de Santiago, lo cual ya era una gran distinción, un gran honor en aquella época, y estaba al servicio del conde de Lemos. El estar al servicio del conde de Lemos, que era una especie de mayordomo, pues eso nos indica de que estamos hablando de una familia, pues en fin, pudiente, no era una familia humilde de la época, y eso también la permitió que en su juventud pudiera viajar. Se supone que viajó a donde iba su padre. Claro, su padre en algún momento tuvo que ir con la corte de Felipe III a Valladolid, por lo tanto se supone que estuvo en Valladolid en ese tiempo, es decir, en 1601 hasta 1606, pero es que a su padre también le nombran virrey de Nápoles, por lo tanto suponemos que estuvo en Italia. ¿Y por qué lo suponemos? Porque algunas de sus obras, de estas novelas amorosas y ejemplares, están ambientadas en Italia. Así que aquí nos encontramos con el bautismo de esta niña, que va a llegar a ser una gran escritora, una gran poetisa, y que marcó, sin duda, un nombre con letras de oro, hasta el punto que la llamaba la 10ª musa, es las letras del siglo de oro. Fíjate, has mencionado un nombre, me estaba entrando la risa, me estaba aguantando, que es el del conde de Lemos. Y dirás sí, tú, ¿y por qué te hace gracia? Bueno, eso, pues, ¿por qué? Cuéntame. Pues fíjate, no sabía yo que era gracioso el conde de Lemos. Hay una anécdota muy divertida, y cuando yo hice la biografía de la princesa de Éboli, la publiqué con Algaba, Éboli, Secretos de Doña Ana de Mendoza, de la vida de Doña Ana de Mendoza, me dijo nuestro común amigo Juan Eslava Galán, dice, tú mete por ahí en la biografía un par de cosas que te inventes, ¿sabes?, para generar esa incertidumbre entre los investigadores y tal y cual y eso, ¿no? Bueno, pues eso hice. Me inventé dos personajes. Bueno, un personaje y un archivo. Un personaje que era Alonso de Coloma, un escultor del siglo XVI que no existe. Aparece en la biografía de la princesa de Éboli, pero no existe. Y el archivo del conde de Lemos, que está en Santander. Existe. Que yo lo puse. El archivo no, pero el claro, conde de Lemos. Bueno, este es el 7º conde de Lemos del que estamos hablando, porque hubo varios. Sí. Como te puedes imaginar. Entonces, nada, yo me inventé un archivo, eso, el archivo del conde de Lemos, con unas cartas y tal y cual que yo citaba en el libro, ¿no? Y recuerdo que tiempo después me dice Geoffrey Parker,
el hispanista, ¿no? Que Sí. que escribió sobre cosas de Felipe II, que a mí me cita en la biografía de Felipe II y tal, ¿no? Y me dice, oye Nacho, esto que comentas aquí del archivo del conde de Lemos, ¿dónde está? Y me mira ya con cara así suspicaz, ¿no? Digo, pues sí, tienes razón, no existe. ¿Verdad? Le conté, el hombre se reía, le hizo muchísima gracia. Dice, mira que a mí me sospechaba algo, sospechaba algo, por eso no lo menciono, no lo publico, tal, pero lo menciono. Y cuando has dicho lo del conde de Lemos, me he acordado de esta historia. Claro. Pero bueno, cerramos el paréntesis, nos centramos en nuestra figura de María de Zayas y Sotomayor. Y bueno, ella, lo acabamos de ver, nace, se bautiza, mejor dicho, en esta iglesia de San Sebastián, en Madrid, con todo el boato, la hija de un capitán general. Y imagino que, como sucede con muchos de estos personajes, si no hay datos de Cervantes casi siendo niño y luego fue lo que fue, imagino que de María de Zayas, si no hay datos biográficos de su madurez, de la infancia, menos todavía, ¿no? Donde estudió, donde pudo haber tenido esos inicios, ¿no? Esos comienzos literarios, etcétera, ¿no? No, está claro. Por eso digo que ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Rastreando la biografía de María de Zayas. Bueno, sabemos que nació en Madrid, sabemos que fue bautizada ahí. Por cierto, una iglesia de escritores, la iglesia de San Sebastián, porque cuando empiezas a mirar un poco el currículum que tiene, pues no solo se bautiza ahí María de Zayas, ahí se bautizó también Ramón de la Cruz, Leandro Fernández de Moratín, Luis de Madrazo, José de Chegaray, Jacinto Benavente, Tirso de Molina, o sea, para que nos demos cuenta de que en esta iglesia, en fin, es una iglesia con pedigrí, ¿no? Y ahí incluso se casaron gente tan prestigiosa como Bécquer, o como Mariano José de Larra, o como incluso Pastora Imperio. Y, por cierto, detrás de esa iglesia es donde estaba el cementerio, el antiguo cementerio, que ahora es una floristería, y ahí, como tú bien sabes, ahí se perdieron los restos de Lope de Vega. Sí, en algún lado indeterminado estarán por ahí. Sí, no pagaban la sepultura y entonces fueron llevados todos al osario, se bombardeó toda esa zona en la guerra civil y no queda absolutamente nada de dónde poder estar los restos del bueno de Lope. Pero sí, la iglesia de San Esteban es una de las iglesias con más pedigrí literario, yo creo que del mundo. ¿Sabéis qué nombre he dicho? San Esteban. San Esteban. Claro, también se merece. También, claro que sí. Viva San Esteban. Santo varón. San Sebastián, la iglesia de San Sebastián es, yo creo que una de las iglesias con más pedigrí literario del mundo. Y avanzando un poco en esta historia de María de Zayas, Jesús, antes de escuchar un primer corte que tenemos preparado de María Teresa Álvarez. Claro, no hay mucha información, pero sí que tenemos noticia del impacto, ¿no? de su obra literaria en la época. Por lo menos para que lo copiara este hombre francés que mencionabas, debía de ser conocido, Paul Scarron. ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, tuvo mucho impacto, evidentemente, claro. Escribir obras, en este caso novelillas, ¿no? Porque claro, el concepto de novela en aquella época es distinto del que tenemos ahora. Eran como relatos largos, ¿no? Estas novelillas siempre un poco al estilo italiano. Por eso es muy plausible que ella estuviera en Italia, que ella estuviera influida por autores italianos, que ella conociera perfectamente la obra del Decamerón. De hecho, sus novelas amorosas ejemplares se las llaman el Decamerón español. O sea, ya te hacéis una idea un poco por dónde van los tiros. Es verdad que tuvo pues sus defensores, no tanto detractores, porque bueno, yo creo que el hecho de que fuera una fémina, pues bueno, yo estaba como considerado como algo anecdótico, ¿no? Mira, una mujer, ¿no? Que escribe además con toques picarescos, con toques amorosos, a veces procaces, sexuales. Bueno, pues yo creo que eso caía en gracia dentro del ámbito, ¿no? Machista de aquella época, como eran todos los ámbitos machistas de Europa en aquel momento. Entonces, bueno, yo creo que eso generó pues un cierto reconocimiento, ¿no? De hecho, no solo por su amiga Ana Caro, que es menos conocida que ella, pero también, por ejemplo, Lope de Vega tiene un comentario, pues bueno, que alaba un poco su poesía, un comentario en el Laurel de Apolo, una obra de 1630, pues Lope de Vega la menciona, con lo cual quiere decir que de alguna forma la conocía y que era un referente. Hay
Pérez de Montalbán también parece que tuvo una cierta amistad con ella, hasta el punto de que cuando Pérez de Montalbán muere, pues hay un homenaje fúnebre donde María de Zayas aporta también su poema. Castillo Solórzano, que era uno de los grandes autores de la picaresca del momento, pues también la elogia en algunas de sus obras. Es decir, que era muy reconocida, y bueno, pues yo creo que admitían que su estilo literario era muy bueno, que escribía muy bien y que además, pues bueno, pues sus obras en estas casas de narrativa, pues tenía su gracia, tenía su desparpajo y además, ya digo, que rompía un poco los moldes de la moral imperante, hasta el punto de que a la propia Iglesia no le gustaba para nada ese tipo de novelas ejemplares. Se le atribuye también a María de Zayas una obra de teatro, la única obra de teatro de la que tenemos constancia, que es una comedia que se titula La traición en la amistad, que la escribió sobre 1639. Y a partir de aquí, pocos datos más biográficos. María de Zayas, una mujer dispuesta en el siglo del miedo a hacer la guerra a los hombres. Era muy difícil actuar en un campo de batalla dominado por el sexo opuesto. No se conocían las armas que permitiesen ganar a unos enemigos pletóricos de poder, superiores de nacimiento y hasta de buena y erguida figura, por expreso deseo de Dios para algunos. María de Zayas, con novelas amorosas y desengaños, luchó en pleno barroco y casi en solitario por elevar el concepto de la mujer, por igualarlo al del hombre. La historia no se olvidó de ella. Hace casi 2 décadas, María Teresa Álvarez hizo para Televisión Española esta magnífica serie de televisión, Mujeres en la Historia, hablando un poco, eran documentales biográficos de algunos de los, de algunas, en este caso habría que decir, algunas de las protagonistas de la historia de España, y uno de ellos precisamente dedicado a María de Zayas. En aquella época todavía no había suscitado, ¿no?, la polémica sobre la existencia o no de esta mujer. Pero lo comentabas ahora, Jesús, es llamativo, ¿no?, que es cierto, quizá en el teatro de la época, en la literatura de la época, es cierto que hay, bueno, pues fragmentos o trabajos un poco, podríamos decir, ¿no?, de corte de un tanto subido de tono, ¿no?, pero que María de Zayas como escritora se centrara, no voy a decir que solo en eso, ¿no?, pero que de lo poco que se ha conservado de ella, eso destaque, ¿no?, como un poco, no voy a decir que tampoco lo genérico, lo general, pero llama bastante la atención, ¿no? Bueno, llama la atención, está claro, porque por entonces ya sabes el papel que cumplían las mujeres, ¿no? Mujeres sumisas, mujeres casadas, mujeres que normalmente se dedicaban a la vida monacal o bien ser prostitutas. Por lo tanto, claro, que una mujer fuera culta. Acuérdate un poco del ambiente que ella se cultiva, es decir, estamos hablando de una familia noble, en fin, era sobrina de un gran librero, el librero real de aquella época, quiere decir que ella tuvo acceso a una gran biblioteca, a la lectura, ella fue autodidacta, es verdad que no se le reconoce que tuviera ningún tipo de estudios o que hiciera algún tipo de carrera, pero es verdad que ella era culta, ella viaja bastante, ¿no?, con sus padres, eso está claro, que la dio un conocimiento global del mundo, sobre todo de los dos países que ella conocía bien, que era España y que era Italia, y en concreto Nápoles, donde pudo estar cuando su padre fue el mayordomo del conde de Lemos, que se convierte en el virrey de Nápoles. Bueno, pues todo eso yo creo que le dio un bagaje cultural importantísimo a la hora de ejercer un poco pues esa influencia literaria. Claro, estamos hablando de que en aquellas épocas había muchas limitaciones para la mujer, porque la mujer no solo tenía que ser honrada, sino también parecerlo, ¿no? Entonces, claro, que ella se salte un poco esas normas de la moral, de los usos sociales del siglo XVII, llama mucho la atención. Entonces, ¿por qué se la reivindica en el siglo XIX? Pues claro, por ejemplo, una de las que la reivindica es Emilia Pardo Bazán, la considera la mayor feminista de las letras españolas. Y eso un poco atendiendo a párrafos de sus distintas obras. A ver, cuando hablamos de sus distintas obras me refiero a que ella tiene 2 obras claras, que es Novelas amorosas ejemplares, que son 10 novelitas, y luego tiene un poco lo que se considera la segunda parte, que es El sarao y entretenimiento honesto, que cuando lo reeditan se titula Desengaños amorosos, y son otras 10 novelitas, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué es lo que intentan reivindicar de esta mujer? Pues eso, que ella al romper moldes pues intentó crear como una figura de la mujer que no se doblegaba a los caprichos de los hombres. Sus protagonistas son mujeres de carácter fuerte, son mujeres decididas,
que no ceden al impulso amoroso porque sí, sino que buscan sencillamente, pues eso, también un beneficio económico y a veces también un beneficio sexual, o sea, que no hay que buscar un fin matrimonial para nada. De hecho, una de las frases que utiliza María de Zayas es muy representativa porque se pone como ejemplo de ese feminismo, bueno, pionero de aquel momento. Ella dice: las almas no son hombres ni mujeres. ¿Qué razón hay para que ellos sean sabios y nosotras no podamos serlo? Claro, ¿ves? Esa especie de protesta, de reivindicación, pues bueno, ha sido como muy aceptada. María de Zayas defiende el acceso a la mujer, de la mujer a la cultura, defiende el acceso a la educación, como no, para demostrar que son capaces intelectualmente igual que los hombres, y por otro lado denuncia los matrimonios concertados e impuestos a la mujer, porque por aquella época, como sabes, era muy habitual. Por eso muchas de estas mujeres que tienen esos desengaños amorosos, no por casualidad se pone ese título en la segunda parte, pues muchas veces terminan mal. Es decir, hay algunas mujeres que terminan suicidándose porque sencillamente no ven otro final, hay algunas protagonistas que terminan recluyéndose en conventos, pero muy pocas terminan bien. Es decir, que no acaba con un matrimonio feliz y comieron perdices, para nada. Es decir, hay como una lucha de la mujer contra el hombre, y siempre y cuando la mujer pues no consiga aquello que ella quería, pues no tiene por qué acomodarse, ¿no?, a las directrices morales y casi legales que se estaban estableciendo en aquella época. Por eso María de Zayas no parece tener una moral demasiado religiosa, es decir, no hay una parte ahí muy católica, pues presenta varios suicidios, hay muchas partes que luego la Iglesia censuró porque no las consideraba muy adecuadas, sobre todo a partir del siglo XVIII y el siglo XIX, cuando aparecen sus obras en la lista de índice de libros prohibidos. Hay una renovación de la moral de la época, que es lo que intenta ella, y las protagonistas, ya te digo, no presentan que ningún tipo de recato, o sea, no tienen que amoldarse a las normas imperantes, no hay tampoco una discreción determinada por parte de ellas. Incluso María de Zayas en algunos casos critica a las propias mujeres que se acicalan demasiado precisamente para ser más atractivas a los hombres y luego encima pues seguirles el juego. Entonces ella dice que por qué hacer ese tipo de cosas, y bueno, y es verdad que muchas acaban en un convento, pero porque puede ser un poco como pasa con la Celestina, ¿no?, un intento último de redención y penitencia por esa vida de pecados que ellas habían llevado. Fíjate que la vida la conocemos poco, ¿no?, de María de Zayas, pero lo decías al principio también, creo, Jesús, o lo comentábamos tú y yo antes a micrófono cerrado, no sé cuándo ha sido, pero es cierto que, bueno, pues ella también, leyendo un poco entre líneas, ¿no?, y también los lugares donde se han publicado sus libros, parece que además de estar en Madrid, ella tuvo la oportunidad, ¿no?, de moverse y de viajar, incluso no solo viajar, sino vivir en diferentes ciudades, ¿no?, como Zaragoza, como Barcelona, como Sevilla, como Granada, lo que nos está hablando de una mujer podríamos decir casi de posibles, porque no era lo normal viajar tanto en aquella época, o estar casada con alguien que tuviera un cargo que requiriera quizás un movimiento forzado, ¿no? De eso, claro, de todo eso no tenemos ni un solo dato de nada, ¿no? Ni un solo dato. Ya te digo que hay que extraer datos de esas obras. Se sabe que algunas de sus novelillas están ambientadas, pues alguna en Zaragoza, por ejemplo, El jardín engañoso, que es la novela 10ª, o por ejemplo, Al final se paga todo, es otro de los títulos de una de sus novelas que se ambienta en Valladolid, por lo tanto se supone que está en Valladolid, y también porque la corte durante un tiempo estuvo en Valladolid, entonces supuestamente ella pudo haber seguido a sus padres a Valladolid. Por ejemplo, El prevenido engañado, o La fuerza del amor, otras dos novelillas, están ambientadas en Italia, en concreto en Nápoles, con lo cual también tiene su lógica, ¿no?, de que siguiera a su padre. En fin, todos son deducciones. Entonces, bueno, las únicas deducciones claras es que sí que estuvo en Madrid, sí que pudo haber estado en Valladolid, sí que pudo haber estado en Nápoles y sí que pudo haber estado en Barcelona, porque hay un poeta de la época que lo comenta, que es Francesc Fontanella. En 1643, pues dice que participa en una especie de certamen poético donde está esta mujer, María de Zayas, y también participa con una poesía en este certamen. Y bueno, pues Francesc Fontanella tiene un comentario bastante curioso cuando hace alusión a ella. No se sabe si es que había demasiada confianza o realmente había una rivalidad ahí, porque en un poema, bueno,
tiene una obra que se llama Besamen, y entonces en esa obra describe en parte quién era María de Zayas y da a entender que tiene cara de hombre y unos afilados bigotes. Entonces, claro, este comentario no sabemos si es porque era muy fea o sencillamente es una especie de chascarrillo, de broma que hacía con este poeta catalán, Francesc Fontanella. También se sabe que tenían como un cierto parentesco, que eran amigos, entonces posiblemente era un exceso de confianza el que dijera esto, pero bueno, llama mucho la atención, ¿no? Porque que en estas justas poéticas sí se supiera que estaba en Barcelona y sí se sabe pues que tenía una cierta afinidad con este Francesc Fontanella para llegar a decir este chiste, ¿no?, sobre ella de que se parecía a un hombre que tenía unos bigotazos. En fin, ese es un dato muy significativo para luego lo que vamos a comentar. Las mujeres desposeímos a Adán del paraíso y claro, desde entonces nuestra dominación fue necesaria. La mujer contemporánea de doña María de Zayas se estrellaba siempre contra la misma piedra. El cuerpo femenino inspiraba repugnancia a los cristianos. En aquella España de la contrarreforma religiosa se la utilizó como ejemplo claro de pecado. Ellas no eran más que bestias con un serón de estiércol a cuestas, un piélago de inmundicias, un manantial de cieno, los gusanos de la fruta prohibida. Por su propia fisiología y probada incapacidad mental, solo escapaban de ser la encarnación del mal si aceptaban el ideal de vida impuesto por el varón: ser obedientes, recatadas, humildes y permanecer enclaustradas. Escuchamos un nuevo corte de ese documental Mujeres en la Historia de María Teresa Álvarez, emitido en Televisión Española, hablando precisamente de María de Zayas y Jesús Callejo, crononauta. Quizás tendríamos que abordar un poco ahora más de pleno, ¿no?, esa teoría que nace en el año 2019 de la mano de Rosa Navarro Durán, una investigadora que dice que María de Zayas quizás nunca existió y que fuera una suerte de seudónimo, ¿no? Que el otro día, cuando estábamos haciendo la escóbula, que ya escucharán los oyentes, hablábamos del teatro isabelino, ¿no? Y claro, en el teatro isabelino sí que las mujeres estaban mucho más constreñidas en el sentido de que no podían actuar, no podían escribir, no podían hacer nada, ¿no? Aquí en España sí que podían actuar y sí que podían trabajar, y no hay nada que nos diga que no pudieran escribir, ¿no? Por prueba de ello es que ahí está Santa Teresa y otras grandes escritoras aunque sean de temas religiosos, de esta época, ¿no? Pero desde luego que la teoría de Rosa Navarro es como poco explosiva, ¿no? No, tú lo has dicho, pues ha puesto una bomba de relojería dentro de esta etapa del Siglo de Oro, porque claro, lo que ella dice e intenta aportar pruebas es que realmente María de Zayas no existió nunca, y de ahí la escasez de datos que tenemos. Incluso apunta a quién estaba detrás de este nombre, ¿no?, de María de Zayas, porque según ella, más que un pseudónimo, sería un heterónimo. Un heterónimo es ese nombre diferente que algunos autores firman sus obras cuando adoptan una personalidad fingida. Pongo un ejemplo, por ejemplo, con Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tuvo muchísimos heterónimos, hasta 70 heterónimos tuvo en distintos poemas y obras que él escribió, como Álvaro de Campos, como Ricardo Reis o Alberto Caeiro. O sea, esos son heterónimos, quiere decir que sale Fernando Pessoa, pero ya te digo, no es tanto un seudónimo, sino que en los heterónimos intentas adoptar una personalidad distinta. Eres tú, pero con otro nombre, con otra personalidad. El caso, por ejemplo, de Tomé de Burguillos, que es el alter ego de Lope de Vega, por lo tanto sería un heterónimo. El español Eugenio d'Ors también firmó por lo menos con 4 firmas literarias, siendo Octavi de Romeu o Senius las invenciones más completas, ¿no?, por lo menos las más populares. O en el caso de Antonio Machado, por ejemplo, él crea al escritor y profesor de gimnasia Juan de Mairena y también al maestro Abel Martín. Bueno, pues estos serían heterónimos de Antonio Machado. Bueno, pues sabiendo un poco lo que es un heterónimo, ¿qué es la tesis que hace esta catedrática de la Universidad de Barcelona, que es Rosa Navarro Durán? Pues ella dice que es un heterónimo de Alonso de Castillo Solórzano. Fíjate, Nacho, que antes te he citado a Castillo Solórzano como alguien que elogiaba las obras de María de Zayas. Bueno, ¿quién era
Alonso de Castillo Solórzano. Además, un autor que nació en Tordesillas, en Valladolid, pues era el clásico autor de obras, de novelas picarescas, también de obras de teatro. En fin, el tío era un vividor, un sobreviviente de la época donde tenía que escribir para ganarse la vida, ¿no? A diferencia de María de Zayas, que tenía por lo menos un cierto nivel social y económico. Bueno, pues Alonso de Castillo Solórzano, él también escribía en la línea de Boccaccio, también conocía perfectamente la obra de Cameron, y muchos de los títulos de sus obras pues hacen alusión a este tipo de novelillas picarescas. Por ejemplo, Tardes entretenidas, Jornadas alegres, Tiempo de regocijo. Fíjate qué nombres daba este hombre, ¿no? Es que parecen Lisardo títulos enamorado, o Noches de placer. Parecen títulos de películas porno del 17. Sí. Pues es que estos son sus títulos. Posiblemente la obra más conocida, o las dos obras más conocidas de Castillo Solórzano, sean las famosas aventuras del bachiller Trapaza y La Garduña de Sevilla y Anzuelo de las Bolsas. La Garduña de Sevilla, por cierto, no tiene nada que ver con esa sociedad mafiosa que dicen que surge a partir del siglo XV, sino que la Garduña de Sevilla era una mujer llamada Rufina, dedicada, como te puedes imaginar, al oficio más viejo del mundo. Que posiblemente de ahí venga el nombre de la Garduña como sociedad secreta. Pero bueno, eso es otra historia que algún día te contaré sobre la realidad que hubo o no sobre la Garduña como sociedad mafiosa. Bueno, pues, ¿qué es lo que dice Rosa Navarro? Bueno, pues que Alonso de Castillo Solórzano es el que escribía estas obras que luego él firmaba como María de Zayas, pero él firmaba, ya te digo, no como seudónimo, sino creando toda una especie de biografía alrededor de ella, hasta el punto de que, por ejemplo, en sus novelas amorosas ejemplares, qué curioso que hay una serie de poemas a modo de introducción de Castillo Solórzano, y además elogiándola, la llama la 10ª musa. Dice que esta mujer honra a nuestra nación, considera que es un ingenio de las letras, es decir, una cantidad de elogios que dice una de dos: o realmente hubo un affair amoroso entre ellos dos, o había otra cosa distinta. Bueno, pues lo que dice Rosa Navarro Durán es que había otra cosa distinta, que era el mismo. Y era el mismo, y entonces busca una serie de elementos que, bueno, que luego, por supuesto, han sido criticados por otros colegas suyos, ¿no? ¿En qué se basa, por ejemplo? Bueno, pues una de las afirmaciones es la de este poeta catalán, Francesc Fontanella, que te acabo de comentar, ¿no? Que hiciera ese comentario dando a entender de que tenía esa cara hombruna, ¿no? Y que tenía unos afilados bigotes, pues es que a lo mejor sabía, hizo un guiño, como sabía perfectamente quién estaba detrás de María de Zayas y sabía que era un hombre, entonces no lo quiso revelar de una forma tan directa. Por otra parte, basándose en los escritos que hace la propia María de Zayas, en la segunda parte de su colección de novelas, Desengaños amorosos, ella dice en un momento concreto: me conocéis por lo escrito, mas no por la vista. Es decir, como dice, solo me conocéis por lo que estoy escribiendo, pero no, más no por la vista. Es decir, nunca me habéis visto, no sabéis cómo soy. Entonces, entiende Rosa Navarro que está dando también un mensaje, una señal subliminal de que, oye, que no soy lo que pensáis que soy. ¿Qué más pruebas aporta? Bueno, pues hay una serie de elementos que a mí particularmente también me llama la atención. Porque ella, dentro de las pruebas, dice otra frase que extrae de sus obras. Dice, cuando habla de las mujeres, hace una defensa, ¿no?, de las mujeres, pero en un momento determinado afirma: no por mí, porque no me toca, lo que implicaría, según esta mujer, que sería un hombre, porque claro, dice no por mí, porque a mí no me toca, como diciendo, yo estoy hablando de las mujeres, o sea, pero yo no estaría dentro del gremio de las mujeres, ¿no?, de ese género. Bueno, es curioso. Y otras frases cuando dice ni eres mujer ni eres hombre, ¿no?, en una de las novelas amorosas ejemplares, cuando incluye este verso. Entonces, bueno, es verdad que son elementos muy difusos, hasta el punto de que Elizabeth Treviño, por ejemplo, pues no tardó en criticarla, diciendo que poner en duda la existencia de María de Zayas es negar los hechos confirmados dentro del mundo de las letras y de la imprenta y de la administración civil de la época. Cuando habla de la administración civil de la época se está refiriendo a esta partida de bautismo de la que hemos hecho referencia. Pero, fíjate, pero ya dice Rosa Navarro, dice, a ver, ¿qué pasa con su muerte? No hay una partida de función. O mejor dicho, sí hay 3 o 4 partidas de función de María de Zayas, porque María de Zayas era un nombre muy común en la España del siglo de oro. Era un nombre, pues eso, como ahora llamarse Pepe Rodríguez, ¿no?, o José María García. Es decir, son nombres muy conocidos. Entonces sí que hubo mujeres que tenían ese nombre y que hay partidas de función, pero cuando se han analizado esas partidas de función, ninguna corresponderían realmente a nuestra literata, ¿no?, a esta escritora de la que estamos haciendo mención. Y otro dato muy significativo: Alonso de Castillo Solórzano muere en 1648.
la última obra de la que tenemos referencia de María de Zayas, ¿vale?, es esa segunda parte que se llama El sarao y entretenimiento honesto o desengaños amorosos, que se publica en 1647. Es decir, desde esa fecha no tenemos ni un solo dato, ni un solo testimonio, ni un solo poema, ni nada que se atribuya a María de Zayas. Entonces, qué curioso, o qué casualidad, o qué causalidad, diría nuestra catedrática catalana Rosa Navarro Durán, que justo cuando desaparece la persona que estaba detrás de la supuesta autoría de estas obras, es decir, el que crea el heterónimo, pues en ese momento María de Zayas se diluye, ¿sabes?, como una especie de caramelillo ahí en el agua, no se sabe más de ella, y entonces esta mujer, junto con otro tipo de indicios, supone que María de Zayas nunca existió. Ya te digo, es una teoría muy controvertida y que la han criticado no solo Elizabeth Treviño, sino también José Manuel Fradejas, que ha hecho un análisis estilométrico de las obras de Castillo Solórzano junto con las obras de María de Zayas y no ha visto correspondencia, no ha visto que sea un mismo autor. Pero ahí queda la puerta abierta, ahí queda la polémica, y ten en cuenta que esta teoría de esta catedrática catalana es de 2019, pero es que en el 2020 amplió la teoría para decir que incluso la obra de teatro, la única obra de teatro que se le atribuye a María de Zayas, que es La traición en la amistad, también es una obra de Castillo Solórzano. Bueno, la polémica está abierta desde hace unos años, desde luego, una figura emblemática de la literatura femenina del siglo de oro, la única, por no decir más allá de esos otros textos religiosos, y que podría ser un heterónimo de bueno, pues quizá de uno de los autores menos conocidos, ¿no? Castillo Solorza, de ese siglo también, de ese siglo XVII, y que bueno, todo lo que a nosotros siempre, todo lo que está rodeado de misterios, de enigmas, no voy a decir que de polémica, pero todo aquello pues que tenga ese denso velo de lo desconocido, pues no deja de ser sugerente, ¿no? Al menos sugerente, y habría que dejar un poco pues la puerta abierta en ese sentido. Esta era un poco la idea que teníamos en este cronovisor junto con Jesús Callejo, hablando de María de Zayas y Sotomayor. Y seguro que muchos de los oyentes escribirán al correo a serhistoria@cadenaser.com o en las redes sociales comentando y dando su opinión al respecto, porque es un tema desde luego que se las trae. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer, como siempre, Nacho, y nos vemos la próxima semana en otro cronovisor que ya estamos aquí ajustando. ¿Alguna vez se calmará este hombre? Supongo que el mal genio viene con el talento. Uy, entonces Dios me libre de tener talento para la música. Yo a mis panes no les grito como él grita a sus cantantes. Bueno, ¿o a usted? Eso no es muy cristiano, si usted me permite decirlo. No se preocupe por mí, señora Smith. Hace mucho ya que sirvo al maestro Henry y ya estoy acostumbrado. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la Cadena SER. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906. Empezamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando quizá una de las canciones más representativas del cine de Hollywood de los años 40. Put the Blame on Me es una canción que interpretaba Rita Hayworth en la película Hilda, aunque casualmente en esta versión que acabamos de escuchar no es ella la que canta, sino Anita Ellis, que era quien hacía la interpretación original, y en aquella época, bueno, pues Rita Hayworth interpretando a Hilda hacía el playback tradicional que hemos conocido siempre, ¿no? Se acaban de cumplir precisamente 75 años, ¿no?, de esta película
uno de los pilares de la historia del cine, me atrevería a decir, no solamente de la década de 1940, sino también de la historia del cine universal, por una serie de iconos, no solamente a la belleza de Hilda, sino también una serie de escenas que han quedado un poco en la retina y en el recuerdo de todos cuando hablamos de historia del cine. Guillermo Balmori, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Guillermo Balmori, él es editor de Notorious Ediciones, que acaba de sacar este libro, Hilda, el libro del 75 aniversario, y también es coautor de algunos de los artículos que aparecen en su interior. Lo comentaba yo ahora, ¿no, Guillermo? Quizás Hilda entra dentro de esa dinámica de películas de la historia dorada del mundo del cine, ¿no es así? Por supuesto, Hilda es, yo creo que fíjate, va más allá incluso de lo estrictamente cinematográfico, es un icono de la cultura en general, de la cultura pop o de la cultura incluso con mayúsculas de todo el siglo XX, ¿no? Si hay alguna imagen icónica no solamente del cine, sino que haya, digamos, entre comillas, perturbado incluso, ¿no? la cultura del siglo XX, es esa imagen de Rita Hayworth con el guante negro, quitándose el guante negro, que hay mucha gente incluso que no ha visto la película pero que reconoce perfectamente este icono, ¿no? Es un icono bestial de estos perdurables del siglo XX. Además, lo acabas de mencionar, una de las curiosidades, de las anécdotas de la película, es que precisamente esa escena, cuando Rita Hayworth estaba cantando esta canción que seguimos escuchando de fondo, Put the Blame on Mine, y se quitaba el guante, fue interpretado, pues claro, estamos en la década de los 40, como una suerte de striptease, ¿no? Y en muchos lugares, bien esa escena fue retirada o incluso se prohibió la película. Efectivamente. Ten en cuenta que en aquella época no era muy común. Yo, fíjate, cuando escribí además el artículo en el libro, que tocaba precisamente este tema, estaba revisando así qué otros striptease podría haber en el cine de la época, y realmente es que no había. Es decir, este concepto evidentemente era conocido, pero no se prodigaba en el cine, y desde luego con este erotismo, ¿no?, con el que lo hace Rita Hayworth, porque la verdad es que solo se quita un guante, luego al final del número se quita el otro también, pretende incluso quitarse más, ese juego que hace, que luego al final no le dejan, evidentemente, pero hecho con esa carga erótica, con esa sensualidad, realmente no solo en esa época, es que pasarían años hasta que alguien hiciera un striptease, digamos, igual de sensual. Bueno, igual yo creo que no se ha hecho nunca probablemente en Hollywood, ¿no? Pero al menos con esa carga erótica, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se tomó esta escena o incluso el contenido de la película? Vamos primero en Estados Unidos, ¿no? Estamos en un programa de historia, acababa de finalizar la Segunda Guerra Mundial, imagino que sería también una especie de impulso, ¿no?, de aire fresco para el momento. Es una época boyante, lo decía antes también, para el cine de Hollywood. ¿Cómo se fue ese contexto, ¿no?, de cómo se recibió la película en aquella época? Pues la película, siempre nos quedamos con la parte de cómo se recibió en España, que imagino que luego veremos, pero sí que es verdad que a nivel mundial fue un boom ya desde el principio. Son de esas películas que desde el principio ya se convierten, yo te diría que míticas, ¿no? Sí que es verdad que con el tiempo adquieren más miticidad porque se van adornando con otras circunstancias, pero ya desde el principio fue una película sumamente influyente y sumamente mítica. Hablabas tú de la Segunda Guerra Mundial, tú fíjate que la bomba atómica lanzada sobre el atolón de Bikini se llamaba Hilda y tenía por la película, y tenía una fotografía de Rita Hayworth, algo que a Rita Hayworth la enfadó muchísimo porque era una mujer pacifista que estaba por aquel entonces casada con Orson Welles. Le propuso a Orson Welles, que Orson Welles estaba metido en política en aquella época además, el poder incluso haber hecho una rueda de prensa para mostrar su más absoluto rechazo a que se llamase Hilda esa bomba, pero los estudios Columbia, que era la que lo tenían contratado, en aquella época además eran como las estrellas eran como propiedad, ¿no?, del estudio, y se lo impidieron porque podía ser considerado como antipatriótico en aquella época. Pero ella, Orson Welles lo recuerda en sus memorias, que lloró amargamente y se mostró, dice que nunca la había visto tan enfadada como en aquella circunstancia. Uh-huh. ¿Y cómo era Rita Hayworth? Al natural, porque claro, la vemos un poco como ese icono, ¿no?, de erótico, un icono erótico que por desgracia es quizás lo que más destacaba, ¿no?, de muchas actrices de la época, más la belleza que el papel de interpretación sobre los escenarios, en los teatros o delante de la cámara. También luego, pues por sus visitas a España y conversaciones con periodistas que tuvieron la posibilidad de conocerla, pues ha trascendido, ¿no?, pues ese exceso
caso de alcoholismo, ¿no? que sufría. En definitiva, nos quedamos un poco quizás con el lado más oscuro, ¿no? Bueno, nos gusta, ¿no? El lado oscuro. Claro, sí. No es que nos guste, es que nos intriga, yo creo, ¿no? Más el lado oscuro. Pues Rita Hayworth no era en absoluto Hilda. Es decir, sí que es verdad que Hilda no podía ser otra que no fuera Rita Hayworth, porque eso es así, pero Rita Hayworth no era en absoluto Hilda. Existe esta frase muy conocida de ella, que es real, no es un mito, es real, que decía: los hombres se acuestan conmigo, se acuestan con Hilda, pero se levantan conmigo. Y esto es clarísimo lo que supuso Hilda para ella. Ella no era en absoluto así, era una mujer mucho más tradicional, una mujer mucho más dulce, más cándida. De hecho, yo creo que parte del encanto de Hilda, del sex appeal de Hilda, es que tiene aparte de dulzura. Le pasa un poco como a Marilyn, ¿no? No es una mujer sexy y ya está. Es una mujer sexy con un fondo dulce y con un fondo tierno. Yo creo que esa es una de las magias de Hilda. Pero insisto que ella no era en absoluto Hilda. De hecho, ella venía, además, antes de Hilda, de hacer unos papeles de chica ingenua. Era la compañera de Fred Astaire, por ejemplo, en muchos musicales, o la compañera de Gene Kelly. Era una chica dulce en esas películas. Sin embargo, Hilda le cambia totalmente el papel, la imagen, y a partir de entonces empezará a desarrollar papeles: la Dama de Shanghái, la Dama de Trinidad, la Bella del Pacífico, Salomé, por ejemplo, Salomé, que era la reina del striptease, por así decirlo, la primera stripper, ¿no? Cuando se quitaba aquella, bueno, esto es muy frívolo lo que he dicho, pero vamos a decir que se podría entrar la primera primera stripper, y se hace siempre por estas connotaciones con Hilda, es decir, seguirá desarrollando estas mujeres fatales. Incluso toda la gente que lo conocerá, incluso el príncipe Ali Khan, que se casará con ella, pues tenían esa imagen de Hilda, que al final no era ella, y que la asumirá en problemas y en depresiones, ¿no? Hablabas tú del alcoholismo, que en realidad no era tal, era la enfermedad de Alzheimer, que sí que le hacía beber, pero todo el mundo pensaba que era alcohólica, en realidad lo que estaba era enferma. Uh-huh. Y el contrapeso, ¿no? El contrapunto de la película, Glenn Ford, un personaje que quizás no estamos acostumbrados, ¿no?, a verle en situaciones tan violentas como la que hace 75 años protagonizó, ¿no?, que se ha convertido en otro de los grandes iconos de la historia del cine, ese bofetón a Hilda, y que bueno, hoy sería políticamente incorrecto, y que hay que verlo no con el presentismo, ¿no?, que mucha gente intenta calificar o valorar obras artísticas del pasado. Hay que verlo en ese contexto de los años 40. ¿Cómo fue ese bofetón de Glenn Ford? Porque yo a Glenn tampoco, lo comentábamos ahora en micrófono cerrado, ¿no? Yo tampoco soy muy cinéfilo, no es la primera vez que lo digo aquí abiertamente en el programa, pero no me imagino a Glenn Ford, al bono de Glenn Ford, con esa cara de mendrugo que tiene, haciendo maldades, ¿no?, en otras películas y en la vida normal. Pues fíjate, la película todavía sí, hoy en día es considerada para mayores de 18 años, tiene esta clasificación por ese tema del bofetón, ¿no? Es decir, antiguamente lo era, claro, siempre fue calificada para adultos por otros temas, por el tema del striptease, por el tema de, entre comillas, el carácter disoluto de la actriz, ¿no?, de la protagonista, vamos, de la película, que era Hilda, pero hoy en día, si está, digamos, considerada para mayores de 18 años, es por esta bofetada. Esto quiere decir que, fíjate, la película tiene diferentes relecturas a través del tiempo. Hablabas tú de Glenn Ford. Glenn Ford, fíjate, que por cierto era la primera película que hacía después de haber servido en la guerra, porque como decías al principio, esta película se estrena en 1946, y es al fin y al cabo la película que a él, digamos, se le recuerda siempre por ella. La película, fíjate, te hablaba antes de estas interpretaciones, como todo gran clásico, que yo creo que un clásico siempre es muy dado a que lo puedas leer o ver, en este caso, después de mucho tiempo, y no lo ves con los mismos ojos que se vio en aquella época. Ahora, por ejemplo, la relectura esta que hay ahora, por ejemplo, es de el personaje de Glenn Ford, el personaje de Balin, que no sé si te acordarás que es el marido de Rita Hayworth, con el cual se casa, que es un nazi, ¿no?, en la película. Pues existe esta, digamos, dicen que la película pudiera apuntar a una relación homosexual entre ellos, no tanto cristalizada o efectiva, sino un deseo sexual. Garci, por ejemplo, José Luis Garci, dice que Hilda es una mujer que se interpone entre dos hombres que se aman y están rabiosos. Esta es la lectura que hace él, pero no es el único. La película, no sé si te acordarás, que Balin, que es, insisto, el marido de Hilda, tiene un bastón en el cual al final da un botoncito y sale como un puñal, ¿no? Es su arma para defenderse, y esto se ha interpretado también como un símbolo fálico
digamos, que une a estos dos hombres en esa relación, y que es verdad que Hilda viene a enturbiar, ¿no? Esa fidelidad masculina que tiene el jefe, el empleado, que va, según dicen muchos, más allá de lo profesional, y que tiene esta lectura. Esto nunca lo confirmó ni el director ni los actores, pero existe, es curiosa, ¿no? Esta interpretación del personaje de Glenn Ford, que por cierto está muy bien en la película, porque es muy fácil que en este tipo de películas sea él, digamos, la comparsa, ¿no? de Hilda, la comparsa de esa mujer tan espectacular como Rita Hayworth, y sin embargo Glenn Ford tiene aquí su personalidad, su presencia, y resulta un personaje también inolvidable, ¿no? Lo que decías tú de la película. Claro, yo no sé, lo acabas de decir, ¿no? ¿Qué pensaría Charles Vidor si viera ahora o escuchara las interpretaciones que se hacían de la película? Yo no sé si lo he oído muchísimas veces con composiciones musicales clásicas, con obras de pintura, en donde el crítico, el intérprete, empieza quizás a ver cosas fuera de contexto y dices, bueno, yo creo que se les está escapando de las manos, que a lo mejor no es más que una película, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Sí, ¿no? Sí, vamos, yo creo, somos muy dados, yo personalmente soy poco dado a estas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que los críticos son muy dados a buscar interpretaciones, a ver simbolismos, ¿no? A ver, de hecho, cuanto más sesudo es el crítico, más le gusta, ¿no? Este tipo de interpretaciones, que lo sacan casi, yo qué sé, de un número de Fred Astaire, incluso, lo que sea, ¿no? Sacan esas interpretaciones. Efectivamente, yo creo que sí que es verdad que en esta época, no digo que sea el caso porque yo no me atrevería a decirlo, pero claro, como existía el código Hays y la censura era tan férrea, en España era más férrea todavía, ¿no? Pero recordemos que en Hollywood también lo era. Entonces, sí que buscaban estas guiños, el caso de Ben-Hur, por ejemplo, también, ¿no? De Messala y Ben-Hur, que aquí sí que el director William Wyler, por ejemplo, sí que reconocía que quiso darle ese enfoque homosexual entre los dos. No se lo dijeron a Charlton Heston porque les podía armar una gorda, ¿no? Pero sí que se lo dijo a Stephen Boyd. Sí. Porque Stephen Boyd decía, no se lo digas a Charlton Heston, que si no nos... Pero Gore Vidal, por ejemplo, que era el guionista de aquella, ayudó al menos al guión, sí que le dio esa imagen por orden de William Wyler. En este caso no consta esto, ¿no? Esto no se ha probado, ni nadie ha dicho nada, ni Glenn Ford, ni Charles Vidor en ningún momento se dijo. Pero bueno, existen esas interpretaciones, y sí que es verdad que si tú ves la película desde ese punto de vista, te cuadra. Quiere decir que no es una aberración. Lo que pasa es que, bueno, esto para interpretaciones, bueno, pues hay... es un poquito cuando tú ves, por ejemplo, La gata sobre el tejado de Zinc, ahora que también ese punto que está mucho más... La obra de hecho de Tennessee Williams está más desarrollado, ¿no?, que en la película. Pues evidentemente te cabe esa posibilidad de que se sintiese atraído por el amigo y demás, ¿no? Ese tipo de guiños sí que se hacían en Hollywood. En este caso concreto, yo pienso que puede ser igual más la casualidad que lo pretendieran hacer así, pero ese morbo está ahí servido y realmente no es tampoco una... Si tú ves la película hoy en día, no es algo extraño ni digas que estos tíos que se han inventado, sino que puede ser perfectamente. Vale. Y bueno, hemos comentado un poco, ¿no?, esa prohibición, ese código, ¿no?, de mayores de 18 años que sigue existiendo ahora de una forma en el pleno siglo XXI, pero ¿cómo se recibió en España Hilda en el año 46 o en el 47? Porque imagino que aquí, como llegaba siempre todo un poquito más tarde, yo no sé cuándo llegaría a estrenarse aquí la película, si se llegó a estrenar. Fíjate que precisamente eso que acabas de decir, que es la fecha de estreno, es una cosa curiosísima, porque la pregunta más que cómo se estrenó Hilda, que evidentemente se estrenó, yo diría que es por qué se estrenó Hilda. Y fíjate que tú decías, y tienes toda la razón, que las películas se estrenaban en aquella época con bastantes años de... Fíjate, por ejemplo, Lo que viento se llevó es de 1939 y se estrenó en el 50 en España. Fíjate la cantidad, una década, después, una película tan importante. Sin embargo, Hilda se estrenó al año siguiente. En el 47 ya está estrenada en España. ¿Por qué se estrenó esta película, que era por temática, por el striptease y por otras muchas razones, entre comillas, más subversiva o sexualmente más picante o más, subversiva, diría yo, que otras películas que por menos no se estrenaban? ¿Por qué pasó esto? Películas, por ejemplo, como Madre Hilda, la película española de los años, creo que es 80 o 90, apuntan, que esto yo no sé si es verdad, como que Franco tenía esa debilidad por Rita Hayworth, ¿no? Y que sí que es verdad que todas las películas de Rita Hayworth se estrenaron, todas, absolutamente todas, en España. Y sí que es verdad que el que la aprobó, es el que permitió que se estrenase, realmente se la tuvo que ver con la Iglesia Católica, se la tuvo que ver con sectores muy conservadores que se oponían radicalmente a que esto se estrenase. De hecho, existen estas imágenes de esa película de
mi madre Hilda, de los falangistas lanzando estos cubos de tinta sobre los carteles enormes que había en Gran Vía, que fíjate, es que en Gran Vía, en el Palacio de la Música, que es donde se estrenó, la figura de Rita Hayworth era como 2 veces más la puerta, es decir, era una figura como 3 personas puestas en fila, ¿no? De alta, de que era espectacular. Y fíjate la picaresca española, que esto es real también, porque yo he llegado a verlas. Había a la salida de los cines, de algunos cines, un señor así con una gabardina y un sombrero tipo sospechoso, así, que te decía, chichi, ven aquí. Y entonces te enseñaba así como traficando fotos de mujeres desnudas con la cara puesta encima de Rita Hayworth, porque decía que el striptease seguía y que Franco lo había prohibido, ¿no? Pero que el striptease en realidad en la versión americana seguía y que ya se desnudaba entera. Así bueno. Que esa picaresca española. Bueno, y luego sí que es verdad que aparte, por ejemplo, el vestido negro, en muchos carteles se le ponían tirantes a ese vestido palabra de honor, ¿no? Palabra de honor que no se cae porque está sujeto, pero ellos le ponían los tirantes en el cartel. Fue un bombazo, una de las grandes, digamos, entre comillas, no sé cómo llamarlo, dentro del folclore, por decirlo de alguna manera, censor, pues yo creo que es lo más recordado, junto con lo de Mogambo, de toda la censura franquista, este Hilda, ¿no? Uh-huh. Claro, imagino que en aquella época pues sería todo un revuelo y no se cortó ninguna de las escenas, el striptease, la bofetada, imagino que les daría un poco igual, ¿no? Pero la escena del striptease no se cortó tampoco. Bueno, del striptease, pues fíjate, se quita el guante. Bueno, sí, es un striptease, había un striptease interruptus, ¿no? Sí. una cosa así. Pues fíjate, yo estuve investigando en esto y no encontré constancia de lo que fue cortado o lo que no. Entiendo que, fíjate, es que, claro, aparte del striptease, que no sé si llegaría a ser cortado, yo creo que no fue cortado, o al menos algo se vio porque evidentemente existen los carteles, o sea, los, digamos, carteleras sí que tenían esta escena española, yo las he visto. Pero fíjate, lo que molestaba especialmente, aparte del striptease, era el carácter de ella, del personaje, en España me refiero, ¿eh? Es decir, una mujer, de hecho, la publicidad en España, tú lo lees ahora, lo hablaba hace poco con un amigo mío, me decía, si es que parecen soflamas feministas, ¿no? Lo que decía Hilda hoy en día, un hombre no me va a decir a mí lo que tengo que hacer, ponían los carteles españoles, no extranjeros, españoles, un hombre a mí no me va a decir lo que tengo yo que hacer, o los hombres son, o sea, era esa actitud de mujer, digamos, liberada totalmente, que coqueteaba con unos y con otros, y que al final no pagaba, porque el código Hays lo que hacía es que estas mujeres que eran tan libres al final tenían que pagar, ¿no?, las culpas, y Hilda no pagaba porque la censura jugó, la americana, o sea, el guión jugó con que en el fondo Hilda era una buena chica. O sea, Hilda todo esto que hacía era porque amaba a un hombre para ponerle celoso, pero en el fondo no era nada promiscua. Ella se hacía la promiscua para irritar a Glenford, ¿no? Pero en el fondo era una mujer bastante conservadora en su moralidad, ¿no? Pero claro, todas estas actitudes es lo que molestaba. La bofetada también molestó, porque el hecho de pegar a una mujer fue un escándalo en la España franquista, y sobre todo ten en cuenta que esa bofetada está dada porque la cara de Glenford, esa cara de ira, yo no la puedo olvidar, ¿no? Esta cara de ira de lo que se llamaría hoy un empoderamiento femenino, que es como se llama hoy, ¿no? De por qué se la da por esa rabia de tú a mí no me vas, o sea, de ese desafío que le ha planteado Hilda, ¿no? Y que le ha ganado Hilda a él. Es una bofetada muy, muy erótica. Yo creo que es probablemente la más erótica, ¿no?, de la historia del cine. Y es esa impotencia de hombría herida, machismo herido, ¿no? Es que es lo que... Totalmente, sí. Lo que refleja, y es el triunfo de ella en el fondo, ¿no? O sea, ella se lleva la bofetada, pero ha triunfado sobre él. Esa es la lectura que tampoco gustaba, ¿no? En esa época, y que todavía incluso podría interpretarse así, ¿eh? Tiene muchas lecturas esa bofetada, que se ha analizado también desde muchos ángulos. Uh-huh. Otro de los artículos que tú publicas, Guillermo Balmori, en este libro Hilda, el libro del 75 aniversario, publicado por Notorious, precisamente hemos hablado un poco de ello, es ese aspecto de mitomanía, ¿no?, que rodea a la figura de Hilda, y que luego a lo largo de su carrera no volvió a repetir. No voy a decir que papeles similares, sino un papel que le permitiera continuar siendo ese icono, ¿no?, femenino. Yo creo que quizás a Rita Hayworth lo que le sucedió es como a muchos artistas que quizás en una de sus películas del comienzo de su carrera alcanzan un tope y luego ya es muy difícil superarlo, ¿no? Pero Hilda siempre estuvo ahí, ¿no?, y como persiguiendo, ¿no?, a Rita Hayworth.
Fíjate que a mí me ha hecho gracia incluso cuando tú has empezado el programa ahora, que decías, Hilda, has confundido a Rita Hayworth con Hilda. Sí. Te llamas a Hilda, ¿no? O sea, que está tan identificado que a veces dices Hilda y te refieres a ella, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no? Es una cosa curiosa. Bueno, es un poco lo de Norman Bates con Anthony Perkins, ¿no? Lo de Scarlett O'Hara con Vivien Leigh, son estos papeles que por un lado te llevan a la inmortalidad, pero por otro lado sí que te hacen un poco la puñeta, ¿no? Lo que dices tú, porque ya has llegado al culmen y ya subir más es casi imposible. Sí que es verdad que después de Hilda hizo La dama de Shanghái, que para muchos es la otra gran película de su filmografía, dirigida por Orson Welles, pero claro, ahí hacía de mujer perversa, al público no le gustó, de hecho Orson Welles le cortó el pelo, se lo dejó rubio, lo teñió de rubio y corto, y para muchos fue un sacrilegio, ¿no? Quitando esas dos películas que se consideran la cumbre, digamos, entre comillas, interpretativa de ella, ese mito, desde luego, ni La dama de Shanghái ni ninguna lo lograría, y sí que es verdad que películas, por ejemplo, como La dama de Trinidad, que es la que ella estrena después de cuando se divorcia del príncipe Ali Khan, vuelve a Hollywood e interpreta esta película, también hay una bofetada, también es con Glenn Ford. También la bofetada se produce después de un baile erótico, que es que copia prácticamente todo, ya de una manera muy descarada. La película es mucho peor, pero sin embargo recaudó más en taquilla. Tú fíjate, esa película, todavía más que Hilda, ¿no? Porque era ese regreso y la gente le gustaba casi ver ese cliché repetido, ¿no? Está lo que te contaba antes de Salomé, cogieron el mito de Salomé en la época en que estaba de moda las películas bíblicas o los peplum estos, y la adaptaron a darle, pues ya que Hilda se quitaba el guante, bueno, pues Salomé se quitaba los 7 velos, ¿no? y adaptaban esas. Es decir, se adaptaba siempre las películas un poco con la sombra de Hilda, ¿no? Hasta que la pudieron alargar hasta que ya no pudieron más. Incluso, bueno, pues claro, todas las entrevistas incluso que hizo después ella, ya incluso en su madurez, todo el mundo le preguntaba por Hilda. Tú fíjate que cuando ella viene a España en el año 47, justo estando en Hilda en la cartelera, en la plaza, esto es muy gracioso, en la plaza van a una corrida de toros, ella y el príncipe Ali Khan, que estaba ya casada con él, van a una corrida de toros en Toledo, y la banda municipal toca el puto Plain of Maine en la corrida. Y bueno. El mundo gritaba Hilda, 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 Hilda. No gritaban Rita Hayworth, gritaban Hilda. Claro que es esa identificación, ¿no? Absoluta. Que para ella... Bueno, pues, ¿sabes lo que pasa? Que fíjate esto, a una mujer, digamos, otro tipo de perfil, Lana Turner, Joan Crawford, incluso la propia Marilyn, que les gustaba todo esto, hubiese sido una bendición para ella. Pero es que Rita Hayworth realmente no era así. Es decir, a ella la agobiaba todo esto, ¿no? Y hubiese quizá... Ella siempre decía, las únicas películas que yo salvaría de mi filmografía son las que hice con Fred Astaire. Curiosamente, las dos que era más ingenua ella, ¿no? En la película y más dulce. Es decir, yo creo que le debió coger incluso ya esta manía ese personaje que no tenía nada que ver con ella, ¿no? Pero bueno, que por otro lado la ha elevado a la inmortalidad, claro. Desde luego. Lo hemos dicho al principio, han pasado 75 años y claro, es mucho tiempo. Cuando vuelves a ver esta película, ¿cómo ha envejecido? ¿Ha envejecido bien? Es uno de los clásicos del cine, pero más allá de ese icono femenino, de ese striptease con el guante, de esa bofetada, ¿ha envejecido bien la película? ¿Sigue siendo una de esas obras maestras del cine? Yo estoy convencido de que sí. Cada vez hay más gente, por lo menos que yo contacte, y más aficionados al cine, que valoran la película como película, ¿no? Es decir, independientemente de lo que acabas de decir de ese icono de Rita Hayworth, bellísima, porque desde mi punto de vista esto es muy personal. Yo no he visto una mujer más bella nunca en el cine que Rita Hayworth en Hilda. Esto ya, bueno, estará la gente de acuerdo y gente no. Pero bueno, hay mucha gente, y yo entre ellos, que la película la ven ya desde un punto de vista cinematográfico. ¿Sabes lo que tiene esta película? Es como Casablanca. Es decir, yo creo que ¿qué es lo que tiene? Tiene magia. Es una película que está hecha igual que Casablanca a trompicones, es decir, el guión se escribía todos los días según iban llegando, no sabían cómo iba a acabar, ahí se iba haciendo según se iba rodando. De hecho, los dos números musicales que al final son los que han quedado, porque está el The Plain of Maine y luego está Amado Mío, ¿te acuerdas? Se bailaba ella así, lo cantaba en castellano, con este vestido así con los brazos un poco así extendidos, muy bonito el baile, para mí incluso más bonito que el otro, muy elegante ese baile de ella. Pues estos dos números se ponen al final, se ponen como un pegote al final de la película, porque temían defraudar a aquellos admiradores de Rita Hayworth bailarina, ¿no? Que es lo que venía haciendo hasta entonces, y se ponen así un poco, no estaban previstos, de hecho, ¿no? Que estuvieran en la película. La película tiene magia. Yo creo que te dirías, o sea, ¿qué podrías tú decir, a veces me preguntan para recomendarla? Pues no lo sé, porque tienes que verla, tienes que sentirla, no es como Casablanca. La historia no es una cosa del otro mundo, no tiene por qué ser nada de lo que tiene, aparte de la belleza de ella, que sí que es de otro mundo, y la sensualidad, pero quiero decir,
argumentalmente o cómo está, pero tiene algo, es decir, tiene y luego tienes lo que te decía. Tú, por mucho que la veas, siempre encuentras interpretaciones. Esto que te acabo de decir de la homosexualidad, que es más evidente y que se ha hablado más, pero tiene muchas aristas. Es una película de argumento turbio. El carácter de ella, el carácter de él, todo ese mundo nazi que esconde, la fotografía. Yo creo, fíjate, que está hecha por mucha gente de mucha valía, pero que nunca estuvo tan bien como en esa película. Glenn Ford probablemente nunca estuvo tan bien como ahí. Rita Hayworth nunca estuvo tan bien como ahí. Charles Vidor nunca estuvo tan bien como ahí. Ni los fotógrafos, el coreógrafo, la peluquera de ella, fíjate, la melena de ella, fíjate, se lo lavaban y acondicionaban, realizaban cada toma que cortaban del Good Brain of Maine. Por eso es tan sedoso el cabello de ella. Es decir, están todos en un estado de gracia que dices, ¿por qué? Bueno, pues porque a veces pasa eso, ¿no? Que en un trabajo no sabes por qué, la magia invade todo, que es lo que pasa en Casablanca, y dices, pero bueno, ¿y esto por qué si tampoco tiene objetivamente nada que digas, bueno, pues objetivamente no, pero subjetivamente o mágicamente sí lo tiene? Es mi opinión y la de mucha gente, ¿eh? Yo creo que cinematográficamente cada vez se la considera como una película buena de lo que se consideró en su día. Que la crítica llegó a decir que era basura de lujo, dijo un crítico. Tampoco es eso. Tampoco es eso, desde luego, que Hilda es uno de esos clásicos, no solamente por la figura de Rita Hayworth, de Glenn Ford, sino también por todo lo que evoca de una época, pues hace ahora 75 años, ¿no? El libro del 75 aniversario, Hilda. 75 ya. Desde luego, Guillermo Balmori, coautor de este libro Hilda, el libro del 75 aniversario, coautor y también editor de Notorious Ediciones, que es quien saca este libro. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti. Para Marat y sus escritorzuchos secuaces soy cruel, déspota, casquivana e insensible. ¿Habéis escuchado esa historia que dice que cuando me dijeron que mi pueblo no tenía pan, yo contesté que entonces comieran pasteles? ¿Puede alguien creerse semejante estupidez? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Según se dice en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, en palabras del propio Pablo, es un hombre judío nacido en Tarso, en Cilicia, en el sureste de la actual Turquía. Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín, una de las 10 tribus teóricamente perdidas de Israel. Cuando nació ya había judíos dispersos por todo el Mediterráneo oriental, gente helenizada en cuanto a lengua y costumbres, y muchos de ellos ciudadanos romanos, pero fiel a la religión de sus antepasados. En ningún sitio se nos dice cuándo nació, pero debía ser en torno al 5 al 10 después de Cristo, a partir de la reconstrucción de las informaciones que tenemos sobre él en Hechos de los Apóstoles y sus propias cartas. Por lo tanto, tendría unos 10 o 15 años menos que Jesús. Solo contamos con un dato. Es la voz de Javier Alonso, uno de los habituales también de nuestro programa, nuestro biblista de cabecera, hablando de una de las figuras más controvertidas de los orígenes del cristianismo, a quien realmente muchos investigadores achacan la creación del cristianismo como tal. Recordemos que quizás es algo que suena perogrullo y que tendríamos que tenerlo muy presente, ¿no? Pero Jesús de Nazaret no era cristiano, era judío, y el cristianismo nace décadas después y no siglos después a partir de la figura de otras personas que reinterpretaron un poco su mensaje. Sobre la arqueología de Jesús y de Pablo trata el libro que tengo en mis manos, Hijo de Yahvé, una arqueología de Jesús y Pablo, publicado por Dilema, la editorial Dilema, cuyo autor Eugenio Gómez Segura ya nos atiende. Eugenio, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola y gracias por recibirme otra vez. Eugenio es doctor en filología clásica, es experto en los orígenes del cristianismo, es buen amigo también de Javier Alonso, de Antonio Piñero, de ese pequeño corpus de investigadores que hay en nuestro país que trabajan sobre los orígenes del cristianismo y la figura de Jesús. Eugenio,
quizás una de las preguntas, ¿no?, que muchas veces nos han hecho los oyentes, hemos contestado, pero me gustaría también tener tu opinión y tu perspectiva. ¿Cuáles son esas evidencias históricas que demuestran la existencia de Jesús? Pues yo creo que las evidencias históricas que demuestran la existencia de Jesús es todo lo que se escribió sobre él, porque es difícil llegar a inventarse tantas cosas de un personaje que sean bastante homogéneas además y que presenten la solidez relativa, porque también hay sus contradicciones, presenten la solidez. Desde un punto de vista literario es muy difícil que 4 o 5 personas inventen algo con tanta calidad. Es muy difícil, realmente. Es más fácil pensar que existió y que tenemos historias sobre un personaje que existió que pensar que alguien lo inventó y luego fueron retomándose los temas para volver a rehacer. Porque las contradicciones yo creo que no existirían si fuera inventado, porque no haría falta equivocarse tanto si la historia era completamente nueva. Es más lógico que las contradicciones existan si hay un hecho previo que es reinterpretado o visto, reconocido, vuelto a conocer por varias personas en distintos sitios con influencias distintas. Me parece fácil considerar esto. Además hay una serie de evidencias más allá del Nuevo Testamento, ¿no?, como el texto de Flavio Josefo, que hace mención a Jesús. Es cierto que el texto que ha llegado hasta nosotros quizás fue retocado, quizás no, vamos seguro, fue retocado en la Edad Media, pero desde luego ese pozo de realidad es lo que también confiere, ¿no?, credibilidad histórica a la figura de Jesús. Y a ese texto yo añadiría un fragmento de Suetonio, en la vida de Claudio, que habla de disturbios de judíos en Roma, motivados o inspirados, digamos, por un cierto gesto que a nadie se le ocurre otra cosa que relacionar con Cristo, con Jesús. Entonces, Suetonio no parece que tuviera necesidad de recurrir a una invención para hablar de unos disturbios judíos en Roma. Yo creo que es un texto además bastante importante, por su brevedad y por lo lógico que es su encaje en toda la historia. Lo que comentaba yo, sin lugar a dudas, ahora en la introducción, mientras te daba paso, Eugenio Gómez, autor de este libro Hijos de Yahvé, una arqueología de Jesús y Pablo, es que precisamente Pablo, ¿no?, para muchos investigadores es el verdadero pistoletazo de salida del cristianismo, ¿no? Él fue quien dio forma, cuerpo a esa tradición, a esos, no voy a decir si a esos textos, corrígeme si me equivoco, pero desde luego él fue como el pionero, ¿no?, del nacimiento del cristianismo. Bueno, yo creo que has dicho dos cosas muy interesantes sobre las que se puede hablar bastante y también muy atractivo. Una es que fuera el pistoletazo de salida y otra cosa es que fuera el difusor. Que diera el pistoletazo de salida no quiere decir que fuera el principio del cristianismo, sino que lo que él hizo, por supuesto a mi modo de ver, desencadenó algo que después fue llamado cristianismo. Pero ese algo que después fue cristianismo, más bien yo diría que fue algo que acabó con el tiempo siendo cristianismo, pero que no empezó siendo. Así que lo que él divulgó no fue unos textos, como tú me preguntabas, sino que fue una historia, porque realmente él no tenemos nada escrito hasta ahora previo a Pablo, y nada de lo que tenemos posterior a Pablo coincide al 100% con Pablo. La verdad es que los evangelios son posteriores y que de los supuestos fragmentos o historias o recopilaciones que tendría que existir por algún lado, lamentablemente no tenemos ninguna muestra. Lo que tenemos, por lo tanto, es un hombre llamado Pablo, que posiblemente nació en Tarso, que era, según sus palabras, un judío más que fervoroso, que se empeñó, o que empeñó su vida, y ahí yo planteo que hay cuestiones de personalidad más que de revelación, que empeñó su vida en divulgar lo que era la resolución para él del judaísmo, no del cristianismo.
No, desde luego es una matización brillante, yo creo que muy acertada, ¿no? Por toda la controversia que hay al respecto y sobre todo por la cantidad de lagunas que hay a la hora de crear una figura, entre comillas, mitológica, combinando esto, por ejemplo, con Antonio Piñero lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Que hay que diferenciar lo que es el Jesús histórico del Jesús Cristo, ¿no? Que tiene aspectos que, bueno, desde el punto de vista histórico, la historiografía difícilmente puede demostrar. Y precisamente, Eugenio, en esas lagunas, ¿no? de la vida de Jesús, los inicios, la infancia, sus orígenes, lo matizas muy bien al comienzo de tu libro, y te quería preguntar sobre ello, ¿no? Es quizá donde más mitos se han metido, donde más aspectos legendarios se han metido, debido quizás a la ausencia, ¿no? de noticias reales, ¿no? de la infancia, de la juventud de Jesús. Es desde luego fácil, resultó fácil mitologizar esa historia, porque realmente lo que yo creo que ocurrió, aunque sea difícil decir realmente yo creo, lo que me parece que ocurrió es que Pablo habló de una serie de cosas a unas gentes que no eran judías, unas gentes que podían estar más bien cerca de la sinagoga, como las sinagogas de la diáspora, de la dispersión, pero que realmente no estaban metidas al 100% como él, obviamente, en el judaísmo. Y hay una serie de detalles que él decía que eran fácilmente mal interpretados por los que lo escuchaban. Una de las cosas que a mi modo de ver es definitoria es la expresión hijo de Dios, hijo de la divinidad, en principio. Porque hijo de la divinidad para un judío, y lo pone en las gramáticas, y está en las gramáticas sobre el Nuevo Testamento, hijo de es una forma hebrea de expresar el seguimiento a alguien, o bien a tu padre, o bien a la tribu de las tribus de Israel, o incluso el ser un buen judío. Así que ser un hijo de Dios para un judío es ser un buen judío. Pero cuando pasas al mundo griego, ser hijo de un dios es una cosa completamente distinta, porque los griegos tenían hijos de dioses por todas partes. Cada rey mítico de cada ciudad griega era un hijo de una divinidad. Así que era un fenómeno biológico, pero para un judío es un fenómeno religioso, en el sentido de ética, de moral religiosa, de comportamiento religioso en los judíos. Eso para empezar. Puesto que tenemos ya un motivo de dificultad de transposición, de controvertida aceptación de un término medio desconocido para los griegos, todo lo que entre en el esquema griego de hijo de un dios le puede entrar, por lo tanto, a Jesús, cuando, muerto ya Pablo, haya poca gente que pueda explicar la diferencia. Y por otra parte tenemos otra cuestión que yo comento en el libro, es la de la palabra Cristo. Hay algunos investigadores que piensan que ni siquiera Jesús se denominó a sí mismo Cristo, Mesías. Quizá las últimas horas o los últimos días de su vida en libertad, y por prisas. Y esto lleva a pensar que lo que tenemos como la tradición que tenemos como Cristo es una tradición posterior. Si eso es así, incluso el nombre Cristo para Pablo sería una cuestión mitológica, porque Pablo habría mitologizado al personaje Jesús, convirtiéndolo en uno de los tipos de Mesías que existían en su época, que en definitiva eran un mito, porque ni coincidían con el antiguo rey de la casa de David, que había terminado de existir a la vuelta del exilio, después ya de Babilonia, ni era el Salomón, ni era el fundador David, que por supuesto es una historia mítica. Entonces no encajaría con nada real del judaísmo, sino con los mitos tomados por realidad del judaísmo. Así que, incluso viéndolo desde el origen del judaísmo, nos encontraríamos con mitos respecto a Jesús.
La historia es fascinante y quería preguntarte, porque yo me estoy leyendo el libro todavía, te lo voy a decir ahora mismo, estoy en la página 70, a punto de comenzar el capítulo 3, Jesús Maestro. Yo no sé si luego tocas esta referencia, pero a mí me parece de las más controvertidas y de las más polémicas que han aparecido en las últimas décadas, ¿no? Es este trabajo de James Tabor, un profesor estadounidense, relacionando, ¿no?, explicando de alguna manera, ¿no?, esas referencias tan vagas y al mismo tiempo tan misteriosas que aparecen en el Nuevo Testamento cuando dice que Jesús fue a Sidón a ver a su familia, ¿no? Y claro, siempre hemos pensado, que si nació en Belén o era de Nazaret, ¿qué demonios pinta en Sidón, ¿no? Y ahí aparece... prefiero que lo cuentes tú, porque yo creo que la historia tiene muchos detalles que a mí seguro se me escapan. Aparece una estela en Europa, en Alemania en este caso, que se conserva en Alemania, de un militar, Pantera, ya con este nombre ya es bastante evocador, que estuvo precisamente en esa zona, en Sidón, en el siglo I de nuestra era, y esto confirmaría pues uno de los rumores, casi acusaciones, ¿no?, que decía algunos críticos del cristianismo, ¿no?, en los primeros siglos, que decían que la Virgen María no era tal, sino que el nacimiento de Jesús, ¿no?, se había producido después de tener una relación con un soldado de nombre Pantera, precisamente, ¿no? Coincide la estela de este nombre de este soldado con la ubicación, con el año, etcétera, y que él sería realmente el padre de Jesús, ¿no?, lo que desmontaría totalmente un poco quizás el pilar más sólido desde el punto de vista de la fe, de la religión, del cristianismo. ¿Qué opinas tú de esta teoría de James Tabor? Bueno, la verdad es que todos sabemos que la exactitud en la historia antigua no existe. Y siempre hay posibilidades de conjeturar soluciones distintas a los problemas que ya todos conocemos. Lo que ocurre es que hay tanta firmeza, por un lado, en los testimonios que, como comentábamos antes, se escribieron después de Pablo, en los evangelios, y como hay formas de entender también esa presencia en Fenicia, por el propio texto del evangelio, eso lo comento un poco más adelante en el libro de donde estás tú, esa presencia como que huyó de la persecución de Herodes Antipas, se fue rápidamente a Fenicia porque lo estaban persiguiendo, como a Juan el Bautista. Bueno, se puede ver de varias formas. En cuanto a la inscripción, etcétera, pues sí. Pero también hay que tener en cuenta lo común del nombre de Jesús, bueno, en la época también hay que tener en cuenta que hay detalles que son demasiado generales. En cambio, la figura, tal como se nos queda después de la investigación moderna, plantea posibilidades muy serias. Yo, en cambio, creo que sí hay una suerte de invención a propósito de Jesús si miramos a Sócrates. Porque a mí me parece que la historia de Jesús, sobre todo los últimos días de Jesús, tal como están contados en los evangelios, me parece que están calcados de la vida de Sócrates, de la que se conocía en la época. Hay ocho parecidos muy sospechosos entre Sócrates y Jesús. Y alguno de ellos es completamente imposible. Tú estás entrando ahora en el capítulo de Jesús Maestro y un poco más adelante yo trato Jesús, ¿qué enseñó Jesús? Y una de las cosas que parece que enseñó es a no usar el nombre de Yahvé, el nombre de Dios. Yo creo que esa es una de las razones por las que prefirió decir Padre, Abba, etc. No es porque entendiera una familiaridad especial, ese nombre, como recojo en el libro de otros autores, ya se había dicho hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento. Pero el hecho de que él intentara no hablar de Dios o mencionar a Dios tan a menudo convierte en imposible la acusación de blasfemia, que es sólidamente atestiguada en los evangelios. Sólidamente, quiero decir, escrita en los evangelios. Así que hay un personaje en la historia antigua que es Sócrates, al que se acusó de blasfemia también incorrectamente, porque no se atenía exactamente a la ley. Y en el caso de Jesús es imposible que fuera un blasfemo, porque, como he dicho antes, ser hijo de Dios no era un problema en Israel, no era una blasfemia.
Sí lo es para un griego que escriba mal, entendiendo mal esa expresión, pero no en Israel, en Palestina romana, y no es posible que fuera un blasfemo, porque él no usaba el nombre de Yahvé. Así que esas pistas, y luego el parecido, el problema de la fiesta, de esa fiesta en la que se libera a un preso, que es una invención, algunas otras cuestiones, como la cercanía a la primavera, que sea vendido por dinero, que también ocurre en el caso de Sócrates, que la fiesta, en el caso de Jesús, acelere la muerte, pero en el caso de Sócrates haga diferir la muerte, que justamente antes de esas dos muertes haya, en el caso de Sócrates, un mes para elaborar los más bellos discursos que podemos leer en la literatura antigua, y en el caso de Jesús se introduzcan los famosos discursos finales que son tan importantes. A mí sí me parece que eso es un tema que merece la pena estudiar más, porque yo creo que los últimos días de Jesús están labrados a partir de la imagen de Sócrates. Yo creo que además uno de los aspectos interesantes que tiene el Nuevo Testamento es la cantidad de lagunas, ¿no? Es una tradición muy nuestra, muy cercana a nuestra forma de pensar, ya sea religioso o no. Todos hemos crecido y estamos en un ambiente, por lo menos aquí en España, desde donde hacemos el programa Ser Historia, pues claramente cristiano, ¿no? Y algunos de esos personajes que quizás plantean más dudas, más sombras, son personajes femeninos, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de estar en varias ocasiones en Israel, y uno de los lugares que más me sobrecogió fue Magdala, precisamente por la cantidad de paralelos arqueológicos con la historia, ¿no? Con la historia que cuenta Flavio Josefo, con la historia que podemos encontrar a través de otras fuentes, ¿no? Y allí se supone que, bueno, creemos, ¿no?, que nació Magdalena, esa compañera, dicen algunos que era la esposa de Jesús. No vamos a entrar en esos detalles, pero quizás Magdala, por ejemplo, del que también hablas tú en el libro, redescubierta, ¿no?, hace pocos años, también puede ser un pozo, ¿no?, de información muy valiosa para construir la figura de Jesús. Yo lo uso en el libro precisamente para añadir matices al ambiente que conocíamos hasta hace unos años. Estuve hace 5 años, me parece que fue, o 6, en Magdala, y una de las cosas que más me sorprendió fue la sinagoga rodeada por muros precisamente de la Primera Guerra Judía, para defender un núcleo de la ciudad de los romanos, y sobre todo a mí me sorprendió la piedra, la famosa piedra de Magdala, de la cual hay una foto en el libro, que representaría el templo de Jerusalén. A mí me pareció muy interesante porque esa piedra tiene en los laterales largos unas arcadas que están adornadas por haces de hojas, de plantas, que se interpretan como hojas de palma. Y esa es una de las pistas que a mí me hace pensar que realmente el mundo de las palmas de septiembre, la fiesta de septiembre, tiene una relevancia especial a la hora de entender la vida de Jesús y los últimos días del año. Magdala para mí es un punto clave, realmente clave, por esa piedra y por el color que da, la falta de cerámica, por ejemplo, extranjera, más bien es judía, da una pintura muy buena del judaísmo. Porque frente al judaísmo que pensábamos que había en Galilea, un judaísmo como rebajado, que si eran judíos nuevos o tal, ahora sabemos que de Jerusalén, durante la época de los asmoneos, salió mucha gente para recolonizar Galilea, y que precisamente esa gente que se puso a vivir en Galilea era tan fervorosa como el propio Pablo o mucha de las personas del propio Jerusalén, con lo cual el ambiente que se nos crea es mucho más tenso contra Roma de lo que podíamos pensar. Es un lugar desde luego fascinante, que nos hace viajar en el tiempo para conocer, como nos muestra nuestro invitado,
Eugenio Gómez Segura, doctor en filología clásica, perfecto conocedor de los orígenes del cristianismo en esa época más primitiva, y que plantea en este nuevo libro publicado por Dilema, la editorial Dilema, Hijos de Yahvé, una arqueología de Jesús y Pablo, que recomendamos a todo el mundo desde aquí para adentrarse en conocer mucho más sobre nuestros orígenes, nuestra forma de pensar y sobre todo sobre esta historia tan increíble que podemos descubrir en estos primeros siglos de la época cristiana. Como siempre, Eugenio Gómez Segura, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, por supuesto, por invitarme a hablar con vosotros. Y encantado. Hasta aquí, un nuevo programa de Ser Historia. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales y delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Les dejamos con mucho más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.